Bien, hermanos, vamos a continuar este mensaje que se nos ha alargado, porque lo hemos tratado de llevar con calma para poder percibir lo mayor posible, las riquezas que contiene la bendita palabra de Dios. Y precisamente de esto habla el mensaje de estas semanas. Los niños pasan con su maestra por ahí atrás. Vamos a dejar que todos los niños pasen. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Miren, este mensaje habla del Evangelio y de la forma en que Pablo lo recibió, lo entregó a un área de allá de Asia Menor. Ahorita voy a mencionar precisamente dónde se ubica más o menos esta iglesia de los tesalonicenses que recibieron el mensaje de Pablo. Entonces, este mensaje se ha titulado Cuando llega el Evangelio. Cuando llega el Evangelio, y estamos ya en la tercera y última parte. Vamos hoy a culminar este mensaje. Le invito a que abra su Biblia ahí en la primera carta, precisamente del apóstol Pablo a los de Tesalonicenses, y vamos a ir al capítulo 1, al versículo 5. Y si usted trae Biblia y lee ese pasaje ahí, yo le pido que no la cierre, porque vamos a estar leyendo el contexto hoy para notar y anotar algunas cosas más que sucedieron después de que fue predicado el Evangelio en Tesalónica, después de haber visto cómo le llegó a la gente ese mensaje del Evangelio. Hoy vamos a ver dos puntos más, pero vamos a empezar leyendo este pasaje, y le digo, no cierre su Biblia, que vamos a leer los pasajes después, que están después del versículo 5. Pero por lo pronto leemos este solo versículo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Hoy, hermanos, vamos a hablar de este tercer punto, y luego pasaremos de inmediato al cuarto punto. Pero este tercer punto, ya le dije, ya hablamos de lo que fue predicado en Tesalónica, ya hablamos de cómo llegó o le llegó a la gente ese mensaje, esa predicación, y ahora vamos a ver cuál fue el resultado de todo esto en esta comunidad de los tesalonicenses. ¿Qué sucedió? Porque bueno, hermanos, el Evangelio llegó con poder, no solamente en palabras, dijimos, llegó en el poder del Espíritu, llegó en plena certidumbre de fe. ¿Y qué más? ¿Qué más sucedió? Bueno, vamos a ver el resultado de todo esto, y vamos a observar que el apóstol Pablo dice inmediatamente después, en el versículo 6, y vosotros, ustedes, les dice a los tesalónicos, vinieron a ser imitadores de nosotros, dice Pablo, y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y quisiera detenerme en esa primer parte del versículo 6, porque dice, hermanos, que los tesalonicenses, a través del mensaje del Evangelio, lleno de poder, lleno del Espíritu y recibido con certidumbre, ¿qué causó en ellos? Causó en ellos, hermanos, el deseo de imitar a los que les predicaron. Y es que cuando una persona recién se convierte al Señor, no está apto o no es apto para ser un maestro en jefe, dirigente. Fíjese que este viernes pasado hablábamos un poquito, el tema en la célula fue el discípulo en el trabajo para el Señor.
Ese fue el tema de este viernes en la célula. Y hablábamos, hermano, de los errores que muchas veces cometemos, y digo cometemos porque como líderes o como pastores, hermano, a veces cometemos el error de poner al frente o en algún cargo en la iglesia o a desarrollar alguna labor a personas recién llegadas a la iglesia, que pueden tener, hermanos, a lo mejor mucho deseo, muchas ganas de servir, pero la realidad es que la Escritura enseña que no debe ser así. La Escritura dice, hermano, que un nuevo en la fe no debe ser puesto a ministrar, a dirigir, a enseñar. ¿Por qué, hermanos? Pues porque es muy fácil que ese nuevo en la fe caiga en lazo del diablo, y luego después, hermano, hay malos testimonios, bueno, y muchas cosas más. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes, hermanos, que un recién convertido lo primero que tiene que hacer es tratar de imitar, aprender, ser un aprendiz y tratar de imitar a los otros que ya tienen tiempo en Cristo. Es decir, hermano, todo nuevo cristiano tiene que ser un imitador primero. ¿Usted sabe de algún ejército donde se tomen reclutas sin experiencia y los hagan capitanes o generales del ejército? Si usted le suelta una pistola al hermano Rodolfo, se va a dar en un pie, hermano. Se va a dar un balazo en un pie. Yo nunca he usado armas, no me gustan, ¿sí? Para nada me gustan. Entonces, hermanos, esto que Pablo dice, de alguna manera, nos enseña que los que vienen a Cristo recién deben ser entrenados, deben de ser entrenados primero, deben de ir a las filas y deben de aprender a marchar un poco. De manera que una de las primeras cosas que la gracia de Dios hace en la vida de los nuevos creyentes es hacer de un hombre un discípulo. Porque fíjese, un discípulo es eso, es un aprendiz, es un imitador de su maestro. Por eso Jesús se atreve a decir, hermano, que el discípulo no es más que su maestro. Dice, bástele al discípulo ser como su maestro. Hermanos, nosotros deseamos ser como nuestro maestro, aunque sea, dice uno, no, hermanos, esa es una gran bendición, ser como el maestro. Pues, hermanos, Dios no se asusta, o usted no se asuste cuando alguien le diga, es que quiero ser como mi maestro, porque está escrito en su palabra. Debemos ser imitadores de nuestro maestro, y eso es lo que Pablo está diciendo que sucedió en la iglesia de Tesalónica. Un aprendiz, dice Pablo, es lo que tiene que ser precisamente alguien que se convierte a Cristo, que recibe al Señor. Y este versículo 6 dice que esto se cumplió en Tesalónica. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo vamos a ser aprendices? ¿Cómo vamos a aprender, hermanos? Pues a través de la conducta de los demás, viviendo y viendo a lo que otros hermanos que van un poco más adelantados de nosotros viven y hacen. Y, hermanos, la verdad de las cosas es que la gracia de Dios, hermanos, se debe manifestar en el pueblo de Dios de esta forma. El testimonio de Cristo, hermanos, debe de abundar en nosotros, porque hay otros que vienen tras de nosotros y tenemos de alguna manera la responsabilidad de dar buen testimonio a los que acaban de empezar, hermanos, en la gracia. Entonces, nuestra vida y conducta tiene que estar de acuerdo con la palabra, porque habrá muchos, hermanos, que han de imitarnos a nosotros si es que vamos un poquito avanzados. Ahora, he de decir que esta imitación, hermanos, no debe realizarse ciegamente. Es decir, ¿qué le quiero decir? Debe haber una distinción. Usted debe ser una persona que debe, usando bien la palabra, discriminar. La palabra discriminar regularmente la usamos, hermano, para decir, este es
un pobre, ¿verdad? Callejero, y decimos, no, yo no me junto con tales personas. A veces usamos esa palabra, pero discriminar quiere decir, hermano, realmente saber diferenciar una cosa de otra. Y nosotros debemos, hermano, discriminar perfectamente bien a quién vamos a imitar. Si usted ve a un cristiano o a alguien que se dice cristiano y ese cristiano no es de buen testimonio, no tiene la obligación ni debe imitarlo, no debemos seguirlo. Hermanos, por más años que tenga esa persona en el cristianismo, si es un cristiano de mal testimonio, no lo siga, no lo imite. Hermanos, pero lo más maravilloso de esto es que Pablo dice que los tesalonicenses imitaron a Pablo, a Lucas, porque Lucas estaba con Pablo y otro grupo de servidores, pero también dice que imitaron al Señor. Y para imitar al Señor, hermanos, tenemos ejemplos de sobra. Tenemos ejemplos de sobra. Dice Pablo también, os hicisteis imitadores, o vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Yo sé que nosotros, cuando la palabra de Dios vino a nuestra vida, nos hicimos imitadores de hombres que estaban buscando a Dios. ¿Usted recuerda a alguien, hermano? A alguien que usted dijo, este hermano es muy bonito, esta hermana es muy bonita, porque le echa ganas, busca al Señor, se nota que ora, se nota que conoce la palabra, que ha buscado. Hermano, en algún lugar, cuando usted empezó en Cristo, ¿le pasó? Yo sí, hermano. Yo fui discipulado el otro día, precisamente también en la célula comentaba de este testimonio. Yo puedo y debo agradecer a Dios por muchos hermanos jóvenes en mi tiempo, igual que yo, pero que iban más avanzados en Cristo, fueron un ejemplo, hermanos, para mi vida. Les decía a los hermanos, nosotros nos quedábamos por noches enteras, hermano, por días enteros, vivíamos en el templo. Así abajo del altar había una isla más pequeña, más baja que el altar, alfombrada también, sobre todo en tiempo de verano. Ahí nos quedábamos, hermano, tocando la guitarra, cantando. Entonces yo aprovechaba y preguntaba todas mis dudas. Sí, compré una Biblia en cuanto me convertí, la leí, hermano, con avidez, pero había muchas dudas en mí. Había muchísimas dudas de lo que había leído en la Escritura. Entonces esos hombres, hermanos jóvenes, pero que iban más adelante de mí en la gracia, en la fe, fueron un ejemplo y fueron maestros para mi vida. Yo no sé si usted, hermano, tenga a alguien así, o si ya no existan, pero yo creo que sí existen. Yo creo que en aquel tiempo, cuando nos convertimos y escuchábamos de una buena acción, deseábamos imitarla. Si leíamos alguna biografía que hablaba de nobles obras de caridad, deseábamos a veces imitar tales hechos. Y cuando leímos del carácter de nuestro Señor y Maestro en los evangelios, yo espero que así sea, oramos pidiendo tener la gracia para vivir una vida semejante, una vida de devoción a Dios y de amor hacia los hombres. Ahora, permítame aclarar, hermanos, pues, que este viejo sentir no se trataba de un pequeño o insignificante sentimiento o un pequeño deseo de gracia. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermano? Porque somos tremendos. ¿Cómo le llamamos, hermano, a ese primer sentir que tuvimos cuando nos convertimos? ¿Cómo le llamamos? Tenemos una frase entre los cristianos que ciertamente está sacada de la Escritura. ¿Qué decimos cuando alguien se convierte y anda fogoso y contento? ¿Qué decimos? Que está en su primer amor. Pero a veces, hermanos, nosotros que debemos ser ejemplos de imitación, nosotros decimos a ese recién enamorado o a ese recién salvo, está en su primer amor, ya se le pasará. No, hermanos, es que no debe de pasar este sentir. Esto debe permanecer en nosotros. Cuando un hombre es llamado y motivado para ser un imitador de lo que es bueno y de lo que es santo, ese es un acto que va a rendir frutos, hermanos, abundantes de alabanza.
a nuestro Dios. Así que, hermanos, seamos imitadores de lo bueno y seamos ejemplos a imitar nosotros mismos. Porque los tesalonicenses, hermanos, imitaron a Pablo, imitaron al Señor, imitaron a Lucas y a todos los que iban con Pablo y que les llevaron el Evangelio. La iglesia está llamada en cierto momento a imitar, pero también después de un tiempo la iglesia está llamada a ser imitada, hermanos. Y el problema más serio que tenemos hoy en día en las congregaciones cristianas, lo comentamos una y otra vez en las reuniones de célula, hermanos: testimonios, pero no buenos testimonios, malos testimonios de gente, hermano, que está en las iglesias y que no se comporta de la manera, hermano, que se requiere para ser imitadores. Miren lo que Pablo dice otra vez. Pablo llegó a decir: este es mi evangelio. ¿Se acuerda cuando hablamos de esto en la primera parte? Ahora Pablo se atreve a decir en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice, usted ha leído este pasaje y a lo mejor ha pensado mucho acerca de esto. Pues esto es real, esto es real. Sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. Hermanos, estamos llamados a imitar, estamos llamados a seguir a los más santos, a los más consagrados, a los más dedicados cristianos. Hermanos, si no hay alguno en la tierra que usted diga: este quiero seguir, este es digno de imitar, hermano, busque en la Escritura y le puedo asegurar que va a encontrar a muchos dignos de imitar. Pablo, hermano, era un hombre que imitaba a Dios, hermano, de una forma que se convirtió en un hombre también imitable. Imítenme a mí, dijo Pablo, así como yo imito a Cristo, ¿sí? Sed imitadores de mí. Entonces, en primer lugar, ¿qué sucedió en Tesalónica? Lo primero que sucedió es que la gente empezó a imitar lo bueno, lo santo, y empezó a imitar, hermano, todo lo bueno que Pablo y su grupo misionero les había concedido a través del mensaje y de la conducta. Pero mire, al mismo tiempo, Pablo nos dice que esa gente de Tesalónica recibió la palabra de Dios con luchas, con problemas y con pruebas. Eso es lo que dice el versículo 6. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra, dice, en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Yo sé que hay algunos de ustedes que cuando recibieron el Evangelio tuvieron que sufrir por él. Hermanos, a mí se me hace increíble cuando yo platico con la hermana Aurora y con la hermana Irene. Ellas vivieron en Puebla, en una comunidad de Puebla, del estado de Puebla. Me imagino por lo que me platican que era una comunidad rural, hermano. No era una ciudad precisamente. Bueno, era una comunidad rural. Y hermanos, ustedes no saben lo que pasa en las comunidades rurales, donde la religión popular está tan arraigada y donde el Evangelio de Jesucristo, y para decirlo más abiertamente, los cristianos evangélicos, los hermanos, los aleluyos, son vistos, hermano, no solamente con desprecio, sino con odio jarocho, decía el ratón Crispín, ¿verdad? Con odio de verdad. Hermano, yo se lo comento porque yo lo viví en la Sierra Tarahumara, ¿verdad? En Yoquibo. Había gente, hermano, que decía: vamos a dejar que se metan al templo, les cerramos las puertas y les prendemos lumbre. Y las historias que las hermanas comentan de lo que tuvieron que vivir cuando el Evangelio llegó, hermanos, allá, no es diferente a esto que les estoy diciendo. Muchos de nosotros, hermano, vivimos de alguna manera o sufrimos, pero aún así, hermano, yo les pregunto a las hermanas: ¿y la obra de Dios sigue allá? Sigue. A lo mejor ya no con los mismos problemas, ya fue vencido, ¿verdad? Ese odio, ya fue vencido este rechazo,
Hermanos, pero al principio no fue tan fácil. También algunos desde el día que se revistieron de Cristo públicamente, a lo mejor por medio del bautismo, fueron insultados, se volvieron sujetos de humillación. Ya hemos hablado de esto en sus mismos hogares. Mucha gente le dijo: el día que te bautices dejas de ser mi hijo. A veces un padre o una madre dijeron esto y sufrieron, batallaron, fueron humillados. Es más, algunos hermanos cristianos se alejaron de la comunión de la iglesia porque no pudieron aguantar las constantes burlas. Pero otros, como usted y como yo, nos hemos quedado, hermano, por la gracia de Dios en el Señor, y nos hemos hecho capaces de soportar cualquier señalamiento o cualquier desaire. Bendito sea Dios por ello, hermano. No alaba a Dios por eso, hermanos, porque de verdad hay gente que no tolera, hay gente que no aguanta, hay gente, hermano, que después de mucha presión desiste y dice: no, prefiero retirarme, no quiero esto para mi vida. Es cierto, hermano. ¿Y no es acaso algo sin importancia soportar las bromas y mofas de la gente si el corazón está dirigido hacia Dios? ¿Qué nos importa? ¿O qué podría importarnos si todos los hombres nos señalaran con el dedo y nos chiflaran o nos criticaran, hermano, por ser cristianos? Si somos verdaderos imitadores de Dios y aún con nuestra conciencia también servimos al Señor, bien, hermanos, podemos recibir la palabra en medio de gran tribulación, en medio de grandes problemas. ¿Sabe por qué? Porque siempre también estará, hermanos, el gozo del Espíritu Santo. Qué curioso, porque no es la única porción bíblica que habla de esto. Toda la Escritura, hermano, toda la Escritura contiene un cóctel, una mezcla de estos dos ingredientes: problemas, sufrimiento, dolor, tribulación, pero también está el gozo. Siempre en la Escritura, este es un cóctel, hermanos, que se mezcla. Este extraño cóctel entre la tribulación y el gozo es una prueba para todo creyente nuevo o para quienes se han convertido en imitadores de Cristo. Y creo que el Espíritu, hermanos, inspiró a Pablo a escribir sobre esto, que es común en los nuevos creyentes, para que veamos, como también Pedro lo dice, para que veamos esto, hermano. Esto tiene una intención divina. Porque alguien dirá: oh, pues ¿para qué somete Dios a un nuevo creyente si apenas está empezando a problemas? Pues mejor que sea un buen tiempo de puro gozo y regocijo, y ya después que cuando esté firme. No, hermanos, esto no es conveniente según, hermanos, la ciencia, el conocimiento de Dios. No es así. Y no es así que se lo reveló a Pablo, se lo reveló a Pedro también. Y dice Pedro que después de padecer o sufrir por un lapso de tiempo, vamos a ser mejores cristianos. Que es de lo que trata este sermón, hermanos. Este sermón está hecho para que seamos motivados y movidos a ser mejores cristianos. Mire cómo dice Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, 9 y 10. Dice: sed sobrios y velad. Dice: porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Y luego dice: sabiendo, hermano, si usted no lo sabe o no lo sabía, tiene que irlo sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto es increíble, hermano. Esto es tremendo. El versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después, dice, que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿qué? Os perfeccione,
afirme, fortalezca y establezca. ¿Se fija cómo se mezclan estos dos ingredientes del dolor, el sufrimiento, el padecimiento, la tribulación, hermanos, con la perfección, con la afirmación, con la fortaleza y el establecimiento en Dios? Así que, hermanos, no suframos en vano. Permitamos al Dios de toda gracia que después del sufrimiento pasajero y temporal, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, ser imitadores de Dios, ser imitadores de otros, hermanos, nos va a costar. El cristianismo, si alguien nos platicó una historia diferente, no es, hermano, tan sencillo como como nos la platicaron y como se predica hoy en día. A los tesalonicenses, hermanos, les costó tribulación, les costó, hermano, angustia muchas veces, les costó trabajo. Ahora, parece que esta gente también, hermanos, de Tesalónica fue más allá. Crecieron, pasaron de ser imitadores, fíjese, escuchen, pasaron de ser imitadores en algún sentido para luego volverse líderes o volverse ejemplos de imitar. Versículo 7, primera de Tesalonicenses 1:7, dice: de tal manera que habéis sido ahora ya no imitadores, dice, pasaron, dice Pablo, de ser imitadores, dice, habéis sido ejemplo ahora a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Yo quiero que se grabe estos dos, sobre todo este lugar, Macedonia. Tesalónica, hermanos, estaba en la parte noroeste de Grecia, así en la parte de arriba de Grecia, ahí está Tesalónica, hermano. Es parte de esta área de Macedonia. Grábese, Macedonia. Ahorita vamos a hablar así al final de Macedonia. Miren, yo creo que es una cosa muy sencilla, o es cosa muy sencilla para un cristiano ser ejemplo para un pecador. Hermanos, si nuestra luz no brilla delante de los pecadores, algo muy serio pasa, o más bien algo muy serio no ha pasado en nuestra vida. Si el Espíritu no mora en nosotros, si Cristo no está en nosotros, hermanos, no estamos alumbrando y no vamos, hermanos, a alumbrar ni siquiera a los pecadores. Pero todo cristiano, yo creo, todo cristiano, hermanos, debe ser un ejemplo cuando está a un lado o a la par de un pecador. Así debe serlo. Y no se es cristiano si no somos ejemplo a los que están en tinieblas y en oscuridad. ¿Cierto? ¿Está de acuerdo conmigo? Nuestro cristianismo no vale nada, escuchen, no vale nada si no lo colocamos como un bello ejemplo para los perdidos. Jesús, hermanos, en el sermón del monte, en el sermón de la montaña, nos dice o les dice a ese grupo de primeros creyentes, de primeros discípulos, les dice que son dos cosas en este mundo y en esta tierra. Les dice que son sal de la tierra, y les dice que son luz de este mundo. Y eso mismo, hermano, tiene que estar sucediendo en nosotros. Debemos de ser sal y debemos de ser luz. Pero pasando esto con referencia a los no cristianos. Pero hay un grado mayor, escuche por favor, hay un grado mayor de gracia cuando un hombre se convierte en un ejemplo. Escuchen, cuando un cristiano se convierte en un ejemplo hasta para otros cristianos. ¿Me entienden? Me explico más bien. Hay cristianos, y no necesariamente tiene que ser el pastor, el pastor debe de ser ejemplo porque es un requisito. Pero miren, hay cristianos a los que otros pueden confiarle sus problemas por su grado de madurez. Hay cristianos, hermano, a los que otros pueden tenerlos como referentes o ejemplos de lo que debe ser un cristiano.
Todos los ejemplos de los que hablábamos, hermano, en estos días en la célula, hermanos, a veces son ejemplos de otro tipo, son ejemplos contrarios. En el trabajo a veces, en la colonia, en los vecinos, tenemos gente que sabemos que asiste a una iglesia cristiana, pero que no podemos tomarlos como referentes de buenos cristianos. A veces hasta dudamos que verdaderamente hayan recibido a Cristo y estén en Cristo, por su comportamiento, por su hablar, por su desempeño, ¿verdad?, en la vida común. Cristianos que son buenos cristianos, hermano, dentro de las cuatro paredes, en la iglesia, pero saliendo se convierten en una persona común y corriente. Hermano, los tesalonicenses pasaron de ser imitadores, pasaron de ser aprendices a ser ejemplo a otros. Dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. Que son impíos, no, que habían creído, hermanos, que habían creído. Es decir, los tesalonicenses eran ejemplo para otros creyentes de zonas, hermano, más alejadas alrededor de Tesalónica. Esto es, hermano, maravilloso. Pablo dice que algunos de estos idólatras, porque eso eran antes y ahorita lo vamos a ver, tesalónicos degradados, a los que les había predicado el evangelio, primero lo siguieron a él, a Pablo, y también al Señor. Después crecieron en gracia, de manera que se pusieron al frente y llegaron a ser ejemplos para los creyentes de una grande área. Dice el versículo 8: porque, dice Pablo, partiendo de ustedes, cuando nos fuimos de ahí con ustedes, ha sido divulgada la palabra del Señor, dice, y vuelve a mencionar, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Oiga, este testimonio viniendo de Pablo debe de haber sido formidable, hermano, el comportamiento de esta iglesia. Yo sé y he escuchado y he predicado incluso muchas veces, hermano, de los filipenses, de esta iglesia, ¿verdad?, del gozo y de muchas cosas de los filipenses se toman como ejemplo, hermano, pero Tesalónica no se quedó atrás. Pablo mismo daba testimonio de estas cosas. Ahora, ¿de qué daba Pablo testimonio? Pablo no dice, es que los tesalonicenses tenían en todo lugar, ¿verdad?, se oye que los tesalonicenses tenían una mega iglesia con luces, con humo, y con gran cantidad, ¿verdad?, con un buen estacionamiento. No, se daba testimonio de la fe en Dios, hermano, de la fe en Dios. Eso fue lo que se extendió, y de eso Pablo ya no tenía necesidad de hablar nada en aquella zona. Déjenme tratar, hermanos, de afirmar esto para motivación nuestra. Déjenme afirmar un poquito esto. Hermanos, se los digo y se los pido de todo corazón, que ninguno de nosotros, ninguno, hermanos, de nosotros esté contento con el ordinario y frío ser cristiano de hoy en día. Que ahorita, hermanos, cristianos pululan, hermano. Hay así que se dicen ser cristianos. Y ya mencioné este mensaje, hermanos. Esto que Pablo nos dice aquí y nos enseña el Señor a través de estas palabras de Pablo, deben movernos, hermanos, o hacernos recapacitar y buscar la forma en dejar de ser simples cristianos. Cristianos de palabra, cristianos de nombre. Que nadie se conforme con llevar una fría y pobre vida cristiana. Si el propio Señor viniera, hermanos, hallaría fe en la tierra de nuestro corazón, hallaría la fe que los tesalonicenses tenían en nuestro corazón. ¿Dónde está el ardor? ¿Dónde está la valentía de las edades que fueron antes de nosotros, hermanos?
Y usted dice, hermano, pues es que no hay, no las encontramos por ningún lado. Bueno, si estas cosas no se encuentran en ningún lado, querido hermano, busquemos tenerlas en nuestra propia alma nosotros. Pidámosle a Dios que si vemos a otros decaer, que nuestra vida no decaiga, porque la gracia de Dios puede hacer de nosotros un ejemplo para el resto, hermano, de la gente. Dios nos conceda a algunos de nosotros o a todos ser de esos cristianos ejemplares que corren, hermano, la segunda milla o que ponen la otra mejilla. No sé si me explique. No estoy hablando de que nos dejemos golpear, no. Estamos hablando, hermano, de ir más allá del cristianismo común, del cristianismo que hoy, hermano, vemos como un cristianismo fácil, ligero. Que Dios nos conceda a nosotros. Y usted dice, hermano, es que usted tiene expectativas muy altas, inclusive ese mensaje que está ahí, que repetimos, es demasiado alto. Hermano, pues es lo que yo recibo y entiendo de la palabra de Dios, de los creyentes que recibieron el Evangelio no solamente en palabras, sino en poder, en el Espíritu y con convicción. Si lo estamos recibiendo, volviendo al principio de nuestro mensaje, si el mensaje que recibimos nosotros son solamente palabras, yo convengo entonces que vivamos una vida, hermano, o un cristianismo común. Pero si el mensaje que usted y yo leemos en la palabra es un mensaje poderoso, hermano, es un mensaje lleno de Dios, es un mensaje que estruja nuestra vida, hermanos, tenemos que ir a algún lado, ¿no cree? Tenemos que ir hacia otro lado, no al mismo lado que otros, hermano, al que otros van. Algunos de estos creyentes, yo sé, algunos de los creyentes, hermano, que están esforzándose en Dios, en su gracia, a veces no desean ser conocidos aquí en este mundo y tal vez nunca lo serán, pero hay algunos, hermanos, que con lágrimas en los ojos y oraciones se han dedicado a Cristo, lo han servido bien, tanto que en el día del juicio de Dios muchas obras y servicio de esas personas serán recordados por nuestro Señor. Escúchelo. Pero mire, vayamos un poco más adelante porque hay mucho más. El apóstol sigue adelante para decirnos lo que fue hecho por los tesalonicenses, a saber que se convirtieron, dice, de los ídolos, se convirtieron de los ídolos a Dios. Dice el versículo 9, ¿qué más contaban? Contaban de la fe en Dios, pero también dice Pablo en el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros, dice, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Usted dice, hermano, lo primero no tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros ya no somos idólatras. Que Dios nos convierta, hermanos, de todo ídolo que tengamos. Yo digo, no adoramos dioses, ¿verdad? Ya sería el colmo. No adoramos dioses de madera y de piedra. Pero ¿cuántos hay que profesan la fe, pero que todavía adoran otras cosas, hermanos? Hay cristianos que adoran el conocimiento, ¿sabía usted? Hay gente que viene a nuestras congregaciones y oyen al predicador, al pastor hablar y dicen, este no tiene nada que aportarme a mí, yo sé mucho más, yo tengo 50 años en el Evangelio, esto que él dice es, eso yo ya lo sé. Hermanos, un día prediqué un sermón, lo triste fue que fue en mi iglesia, prediqué un sermón y cuando me bajé, hermanos, yo vi la reacción en la iglesia y Dios tocó a la gente con el mensaje y bueno, adoramos a Dios todos juntos al final. Pero cuando ya me bajé, hermano, iba por el pasillo a mi banca, se me atravesó un hermano que era líder, ya murió, era líder en la iglesia, y con un dejo así me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, ese mensaje ya Dios me lo había dado a mí. Y dije yo, no le dije nada yo, pero para mis adentros dije, ¿y qué tiene? Pues claro, si es un mensaje bíblico, Dios me lo dio a mí, se lo dio a usted, nos lo dio a todos, ¿sí? Pero si ese día me invitaron a predicar y yo prediqué el mensaje
¿Qué necesidad hay? No sé si entienda la razón de esto, ¿verdad? Hermanos, hay gente que adora el conocimiento. Hay gente que dice: a mí nadie me enseña nada de Cristo. Y nos ven, hermanos, chiquitos y orejones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos creen saberlo todo. Qué gran error, hermanos. El conocimiento a veces se convierte en un ídolo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que Dios nos conceda, hermanos, o que Dios nos conceda buscar el conocimiento, pero no adorarlo. Yo también deseo conocer, aprender más, pero yo no voy a adorar el conocimiento, hermano. Yo adoro al Señor, que posee todo conocimiento. Hay cosas, hermano, en las que tenemos que ubicarnos. Hay gente que adora la fama, hay otros que adoran el trabajo, otros que adoran el placer. Esta ciudad, así se la pongo, hermano, esta ciudad está llena de cristianos idólatras por todos lados. Y no estoy hablando, hermano, de los idólatras no cristianos. Estoy hablando de cristianos idólatras que adoran, hermano, muchas cosas. Dice: convirtiéndose de los ídolos, los tesalonicenses sirvieron al Dios viviente. ¿Por qué Pablo dice que sirvieron a los ídolos y luego sirvieron? Hermano, cuando hay ídolos en el corazón, nosotros servimos a los ídolos. Nosotros rendimos nuestro tiempo, nuestro trabajo y nuestros mayores esfuerzos a eso que está ahí metido en el corazón. Pero cuando somos convertidos de los ídolos a Dios, entonces servimos a Dios. No sé si lo entiende, yo creo que sí. Es muy simple, y por eso Pablo menciona esto en ese orden. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, yo quisiera pedirles que hurguemos en nuestro corazón. Busque, escárvele ahí en el corazón y veamos, hermanos, si todavía hay ídolos que quitar. Busquemos, hermano, de veras, en oración. Hurguemos en oración el corazón nuestro y digamos: a ver, Señor, muéstrame. Si hay algo que está impidiendo y que está ocupando un lugar que no debe ocupar y que me está impidiendo servirte, muéstramelo. Hay algo que Pablo, hermano, agrega como otro resultado más de escuchar el Evangelio. Y era, ¿qué cree usted? Que esperaban la venida del Señor. Versículo 10. Dice: ellos mismos cuentan cómo nos recibisteis, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero, al Dios vivo y verdadero. Y luego el versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mire, aunque no lo creamos, aunque no creamos mucho este efecto del Evangelio, es verdaderamente cierto que una gran señal de gracia es cuando el cristiano espera que venga su Señor y vive como quien lo espera en cualquier momento. Miren, si usted y yo esperáramos o supiéramos que ahorita, hermanos, a las 3 de la tarde el Señor, hermano, viene a este mundo o regresa a este mundo, ¿con qué estado de nuestro corazón nos sentaríamos ahí, hermanos, en estas sillas? ¿Cómo? ¿Con qué actitud? ¿Con qué fervor? ¿Está viendo lo que estoy diciendo? La suposición que estoy haciendo. Si alguien nos hiciera saber que a las 3 de la tarde Cristo viene, usted se quedaría en casa. Usted estaría aquí en estas sillas, hermano, diciendo: esto sí lo recibo, esto no, hermanos, yo creo que nuestra actitud sería muy diferente. Me pongo yo en este mismo planteamiento. Si yo supiera que voy a ver a mi Señor antes que salga el sol otra vez, ¿cómo debería yo predicarles? ¿Cómo debería yo presentarles el mensaje? Pues debería predicar justo en la forma como si fuera a venir el Señor de inmediato y no hubiera duda de ello. Estaríamos muy poco apegados
Si supiéramos verdaderamente que Cristo viene, hermano, estaríamos muy poco apegados a las cosas de este mundo, si supiéramos que Cristo está por llegar abruptamente. Y entonces, entiéndase que así de poco debemos apegarnos a las cosas de este mundo. Nos deberíamos preocupar muy poco por las incomodidades de la vida, hermanos, sabiendo que todo terminará y que Cristo vendrá en un muy breve plazo. Así que bienaventurado, hermanos, bienaventurado es el hombre cuya alma está siempre esperando la venida del Señor. Puede a lo mejor no conocer mucho de textos de las Escrituras para saber los tiempos y las sazones como los fariseos, pero si siempre está esperando que su Señor venga en cualquier momento y vive bajo el sentimiento de esa convicción y bajo el poder de ella, será un hombre sin igual, un cristiano sin igual. Esto no es un invento mío, hermanos. El apóstol Pedro reafirma otra vez lo que Pablo dice. Pedro se imagina cómo debiera ser un cristiano que vive consciente de la venida del Señor y de las cosas que sucederán con este acontecimiento. Mire cómo dice Pedro, ahora en su segunda carta, capítulo 3, verso 11 y verso 12. Dice, puesto, aquí hay un supuesto, hermano, de Pedro, y más que un supuesto, es un facto, es un hecho, como dice Lucas, indubitable, algo que será así. Y dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice Pedro, ¿cómo no debéis, dice, vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Hermanos, todos sabemos. Es más, yo no sé, a lo mejor yo soy muy nervioso, no sé, ¿verdad? Pero yo pienso en estos aconteceres mundiales, en estos bombazos que resuenan, hermano, y uno dice, ya en Oriente, ¿verdad? Esto no, estamos muy lejos. Hermano, el mundo es muy pequeño, el mundo es muy pequeño, le vuelvo a repetir, y ahorita al final voy a hablar de algo que espero que nos mueva todavía más, hermano, a ser mejores cristianos. El mundo es tan pequeño, hermano, pero estas cosas que vemos y que oímos que están sucediendo hoy en día en el mundo debieran, hermano, hacernos recapacitar un poco y decir, Señor, necesito abocarme a lo que verdaderamente. ¿Por qué, hermanos? Porque no sabemos. La Biblia dice que el mundo ya no va a ser terminado en un diluvio de aguas. El Señor prometió que ya no iba a ser por medio de las aguas que este mundo iba a perecer, pero la Escritura nos da testimonio que va a ser por medio del fuego. Y usted dice, ¿fuego de dónde? ¿Se van a incendiar todas las casas? Hermano, no sabemos si es por medio de una bomba, por medio, no sabemos de qué medios va a usar o permitir Dios para que, como dice Pedro, esta palabra se cumpla. Pero lo que sí sabemos es que todo lo que vemos va a ser deshecho, hermano. Dice, los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Qué puede hacer eso, hermano? ¿Qué cosa puede lograr que todo se funda, se derrita? Dios lo puede hacer por su poder, o lo puede hacer, hermano, por medios humanos también. No lo sabemos. Pero lo que quiero, hermano, enfocarnos es qué clase de personas, dice Pedro, debemos ser los cristianos nosotros. Pues dice ahí en el versículo 11, pues de una conducta santa y piadosa. Entonces, así, hermanos, deseamos ser por el poder del Espíritu Santo, santos y piadosos. Así hemos observado que fue lo que hizo la gracia de Dios para los de Tesalónica. Ahora, hermanos, último punto. ¿Cuál fue el resultado de esto para otros fuera de Tesalónica? Tesalónica, hermanos, era y es un puerto marítimo donde llegaban barcos.
También era una ciudad importante de Macedonia, precisamente. Tesalónica es la segunda ciudad más grande de Grecia, ubicada en el norte del país, concretamente en la región de Macedonia Central. Es un puerto importante, dice ahí la Wikipedia, del mar Egeo, en la costa noroeste de Grecia. Por esto que le acabo de mencionar, por esta breve introducción de este cuarto y último punto, por tratarse de un puerto marítimo, cualquier cosa, escuche, cualquier cosa que se hiciera en Tesalónica, era muy seguro que se supiera en toda el área de Macedonia y del resto de Grecia. Es decir, si la iglesia en Tesalónica hubiera sido una iglesia aburrida, una iglesia soñolienta, como algunas iglesias cristianas son, hubieran perdido una excelente oportunidad de ser ejemplo. Pero aquí tenemos todo lo contrario. Tenemos todo lo contrario. Era una iglesia completamente despierta. Era una iglesia llena de la propia fuerza de Dios. Desde esta iglesia, hermanos, resonó la palabra de Dios por toda Grecia. Y cuando los barcos dejaban el puerto de Tesalónica, llevaban las buenas nuevas a Asia Menor y a otras tierras, de manera que Tesalónica se convirtió en el punto de partida para los mensajeros de la cruz. Ahora, si hay un lugar en el mundo que debiera sentir su responsabilidad, ese lugar para llevar el evangelio y para compartir el evangelio con otros, ese lugar es aquel que ha gozado de una libertad de culto, de una abundante predicación del evangelio de la salvación. Y usted dice, hermano, ¿y eso qué con nosotros? Ahí le va, hermano. Miren, nosotros no seríamos, yo creo, en nada jactanciosos al decir que Chihuahua, o que en Chihuahua, hermano, después y aparte de ser el estado grande de todo México, el estado más grande de todo México, también somos un estado, hermano, fronterizo. Tenemos, hermano, nuestras fronteras con el país, diré que el país más poderoso del mundo. No sé si decirlo así porque no estoy seguro de eso en estos días, pero sí puedo decir, hermanos, que nosotros tenemos, hermano, la bendición de ser la puerta de entrada al país más necesitado de gracia en este tiempo que nosotros vivimos. Nuestro vecino es el país, hermano, que se cree, no sé si lo sea, lo vuelvo a repetir, el país más poderoso del mundo, pero en este tiempo es el país más necesitado de sabiduría y de gracia de todo el mundo. Porque cuando nosotros nos creemos algo, si lo somos, pues a veces nos atenemos a eso, pero si no lo somos, necesitamos sabiduría, necesitamos cordura, necesitamos gracia. Y hablando de esto, hermano, no sé si ustedes crean o piensen que mucho, hermanos, de lo que se haga aquí, en este estado, en Chihuahua, hermanos, puede seguramente que se sepa del otro lado de nuestra frontera norte. Y le digo que se sabe porque ya se sabe lo que quisiéramos que no se supiera, lo que es vergonzoso para nosotros, que además de ser un estado fronterizo, servimos como canal de trasiego de drogas, servimos como puerta de entrada de migrantes, servimos de puerta para, hermanos, tantas y tantas cosas malas. Sabía que Chihuahua forma parte de un triste triángulo dorado, no porque seamos, hermano, brillemos, no, brillamos por nuestra maldad, junto con Durango y junto con Sinaloa. Somos parte del triángulo dorado, hermanos. Entonces, esto se sabe del otro lado de la frontera. Más bien, hermano, yo quisiera hacerles ver que hay otras cosas que pueden llegar muy lejos de nuestras fronteras, como un evangelio de exportación, un evangelio de exportación
pero un evangelio calificado, porque el evangelio que hoy, hermano, abunda o sobreabunda en Chihuahua, no es un evangelio digno de ser exportado o llevado a más allá de nuestras fronteras. ¿O usted sí cree que sí, hermano? ¿Usted cree que nuestro evangelio o el evangelio que se predica todavía andamos importando? El otro día predicando, hablando con unos amigos que van a una iglesia multitudinaria, antes de que yo quitara ahí el Face, vi que los pastores andaban allá con Kenneth Copeland imponiéndoles manos, ¿verdad? No sé si ustedes conozcan a este hombre, es un hombre ya viejo, Kenneth Copeland, un maestro del evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Y andaban los pastores, póngame manos, ¿verdad? Yo dije, ¿quieren más? Dije, válgame. Platicando con unos hermanos que iban, ya no van ahí a esa congregación, les dije, hermanos, pues está bien si quieres echarle porras, ¿verdad? Pero hermanos, digo, a mí me inquieta saber, ¿verdad?, que los líderes de mi congregación anden allá. ¿A poco andaban allá? Sí, digo, allá andaban. Si se lo anunciaron en Facebook, le digo, ¿cómo? Entonces, hermano, este tipo de cosas, hermano, nosotros las trajimos de allá, estos falsos evangelios. Nosotros tenemos, hermano, por agradecimiento y por el lugar que ocupa Chihuahua y México, todo México, debiéramos nosotros estar, hermano, exportando ahora un evangelio de calidad, un evangelio no solamente en palabras, no solamente, hermano, en esas tonterías que hoy se predican, sino un evangelio en poder, lleno del Espíritu y con plena convicción, como dice Pablo en el primer versículo donde partimos. Hermanos, nosotros fuimos bendecidos por muchos años por este país vecino. Nos trajeron el evangelio se distorsionó, se echó a perder o lo echamos a perder. Estamos a tiempo, créanmelo, estamos a tiempo. Y usted dice, hermano, ¿y qué vamos a poder hacer nosotros, la congregación, verdad, el taller del maestro? Podemos hacer mucho, hermanos, mucho podemos hacer, se lo digo de verdad. No podremos exportar, hermano, parte de nuestro evangelio. Hermano, yo creo fielmente como ex misionero, hermano, que ese debiera ser nuestro sentir para una nación que ha sido por mucho tiempo de gran bendición para nuestras familias y para nuestros pueblos. Ojalá, hermanos, que algunos emigren, no para lograr el sueño americano, porque el sueño americano no existe, sino para ir y predicar el verdadero evangelio de Cristo allá del otro lado de la frontera. Pero hay algo más o de mayor peso que debe movernos como iglesia cristiana, a ser ejemplo a otros, y es que una iglesia cristiana, ya sea que sea seria, que sea viva, consagrada, o aún más, si se es una iglesia social, mundana, tibia, somnolienta, desprovista de un deseo de servicio, hay algo muy serio, hermanos. Todos tendremos que rendir una muy pesada cuenta cuando venga el Señor a pedir cuentas a su iglesia. ¿Cómo entonces podemos contribuir con nuestro ejemplo cristiano a otros? Hágase y llévese esta pregunta en el corazón. Y voy a terminar, hermanos, ya casi. En la iglesia de Tesalónica, hermanos, resonó el evangelio de dos formas: involuntariamente y también voluntariamente. ¿Por qué le digo esto? Lo hicieron involuntariamente porque hablaron sus mismas vidas, la vida de los tesalonicenses. Si no predicaban, estaban llenos de fe, dice Pablo, de buenas obras, de santidad, que otra gente hablaba de ello y lo daba a conocer. Y la obra de Dios encarnada en las entrañas de la iglesia, hermanos, podía ser percibida en las vidas de sus miembros. De esa forma se difundió la verdad del evangelio. ¿Cuán feliz sería cualquier pastor, hermanos, cuyo pueblo fuera tan piadoso, tan unido, tan generoso, tan perseverante, tan devoto, tan lleno de fe y del Espíritu Santo, hermano? De verdad, qué gran honor se nos concediera en que, a pesar de ser unos pocos, por todos lados se hablara de nosotros. Y no lo digo como medio de jactancia, que se hablara de nuestra conducta, de que hemos comido la palabra de Dios y que somos depósitos fieles de esa verdad. Alguien dirá para sus adentros: ¿está soñando, pastor? Y yo les diría: asegurémonos de eso, hermanos, asegurémonos de eso.
Dios nos ha colocado donde somos observados por muchos. Démosles algo para observar que sea valioso. Con los ojos de una multitud de testigos sobre nosotros, dice la Escritura, corramos con paciencia la carrera que nos es asignada, la carrera que todavía está por delante. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hagámoslo involuntariamente, pero también voluntariamente, porque la iglesia en Tesalónica envió la palabra voluntariamente. Yo no tengo duda que si tenían hombres que podían predicar el evangelio, les pedían que fueran, que lo predicaran. Y si algunos salían de viaje, ya fueran capitanes de barcos o mercaderes que iban de un lugar a otro lugar, o personas de influencia, lo que fueran, el encargo, hermano, era: a cualquier lado que vayan, perseveren, propaguen el mensaje, prediquen el evangelio, divulguen a Jesucristo, sean misioneros todos ustedes. Ahora pues, hermanos, ¿qué nos toca a nosotros? Ser intencionales, hermanos, ser voluntarios en esto también. Y que si somos de los que solo podemos congregarnos los domingos, pues allá, hermanos, en nuestros quehaceres, en nuestros oficios, en nuestras ocupaciones, tengamos la osadía de compartir el evangelio, porque yo sé que esto, hermano, esto sucederá en la medida en que estemos participando de él y que sintamos, como Pablo, que también es nuestro evangelio. Si consideramos que es el evangelio del pastor, hermano, no vamos a tener ninguna voluntad de predicar. Pero si es nuestro evangelio, predicaremos el evangelio. Seamos fieros guerreros, que no nos importe predicar hasta en contra de los otros evangelios humanos, de los otros evangelios apostólicos, proféticos, de los evangelios torcidos de la prosperidad. Que no nos importe, hermano, predicar nuestro evangelio. Si ellos no se callan, si ellos persisten, ¿por qué no hemos de persistir nosotros con más razón? Oremos seriamente hasta que nos duele el corazón y nos acuse la conciencia, sabiendo que una gran parte del mundo evangélico o de la cristiandad ha sido embaucada y cautiva por lo que no es el evangelio, sino que pertenecen, en el mejor de los casos, a un club social o a un club moral. Que se escuche más de Cristo, hermanos, más del evangelio, más de la verdad. Las ciudades, incluyendo la nuestra, están desfalleciendo por falta del evangelio. ¿Nos seguiremos atreviendo entonces a estar quietos y a callar mientras los hombres perecen? Esforcémonos en la gracia para hacer que sea conocido a lo largo y a lo ancho de esta gran ciudad nuestro evangelio, hermanos. Conclusión: que un hombre o una mujer cristianos nunca pregunte: ¿estoy llamado a predicar el evangelio? Sino más bien preguntémonos: ¿hay alguna razón para que yo no predique el evangelio? Eso es lo que nosotros debemos predicar. Oremos para que si alguno de nosotros no hemos hecho esfuerzos voluntarios o involuntarios para presentar el evangelio de Cristo, se atreva y lo haga. Oremos para que si alguien empezó un día y fue ejemplo a otros de la verdad de Dios en su vida y luego de repente se detuvo quedándose a la mitad, que esa persona, ese cristiano, retome su ejemplar vida haciendo la otra mitad que le falta, y que aquellos que están haciendo todo lo que pueden quieran hacer un poco más, porque siempre, hermano, el hacer algo más, decíamos ahorita, el correr la segunda milla o el poner la otra mejilla, hermanos, a la larga ese es el mejor tipo de obra, porque entonces tenemos que descansar cuando estamos exhaustos en la fuerza de Dios, cuando estamos al límite de nuestras propias fuerzas, y es ahí donde los mejores resultados se obtienen. Oremos a Dios para que nos muestre si el número, escuche,
Oremos para que Dios nos muestre si el número de los que conformamos esta congregación no es realmente acorde o proporcional a nuestro celo, a nuestro entusiasmo, a nuestra seriedad en cuanto a dar ejemplo de Cristo y de su verdad. ¿Por qué no crecemos, hermano? Pues tal vez porque los que estamos ahorita aquí no tenemos el celo suficiente, no lo deseamos, estamos tranquilos así. Hago sonar la trompeta de nuevo esta tarde ya. Como dijo Dios en Éxodo 14:15, di a los hijos de Israel que marchen. Se las paso al costo. Adelante, hermanos, en el nombre de Dios. Hermanos, adelante. Veamos que el mundo aún reposa en el maligno. Así que adelante nosotros, portadores de la luz. Dispersemos las tinieblas. Adelante con las armas, hermano, con el arma invencible de la cruz. Hagamos sonar la trompeta de las buenas nuevas. Hermanos, si encontramos a nuestro paso muros tan altos como en Jericó, demos 7 vueltas alrededor, o 70 veces 7 si es necesario, pero que no pare el asedio del cristiano en contra, hermano, de los impíos. Dejemos que suene la trompeta y los muros de la impiedad caerán al suelo por el poder del Dios eterno, hermanos. Oremos para que a nosotros nos suceda como a Pablo y veamos en visión o en sueño o por algún medio a alguien diciéndonos: ayúdame. Porque aquí con esto termino. Yo no sé si usted sepa, pero si hemos leído el libro de los Hechos de los Apóstoles, usted sabe cómo se fundó la iglesia de los tesalonicenses. ¿Sabe usted por qué Pablo fue a Tesalónica? Mire, el libro de los Hechos nos dice, Hechos 16, 9 y 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón, ¿de dónde? De Macedonia, un varón macedonio. Estaba en pie rogándole y diciendo: Pablo, pasa a nosotros, pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10. Cuando Pablo vio la visión, enseguida, dice Lucas, que es el que escribe los Hechos, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Así comenzó todo este gran ejemplo, hermano, en lo que se convirtió Tesalónica. Así comenzó. Una visión. Le gritaron a Pablo: Pablo, acá estamos, necesitamos el Evangelio. Y Pablo obedeció. Cierro este mensaje con esto. Hermanos, si no hubiera una visión, si no hubiera un sueño, si no hubiera una revelación expresa, directa de parte de Dios, oro con todo mi corazón para que el amor de Cristo dentro de nosotros nos impulse, y así cada hombre y mujer aquí reunidos, que haya sido redimido obviamente con la sangre de Cristo, resolvamos ya, hermanos, en nuestro corazón y con la fuerza de Dios, hacer por Dios y por su verdad algo más de lo que hasta ahora hayamos pensado y hecho para alabanza de la gloria del nombre de nuestro Dios. Hermanos, que Dios los bendiga en Cristo Jesús, y que este mensaje, hermanos, sea puesto en práctica y no sea olvidado en el baúl de los recuerdos o en la memoria, hermano, fría de nuestro corazón. Póngase de pie. Póngase de pie, por favor. Comience por lo primero. ¿Cómo le llegó, hermanos, el Evangelio? ¿Cómo le llegó el Evangelio? No todos nacieron en esta iglesia. Es más, puedo decir que, como quien dice, nadie de los que aquí nos congregamos nació en esta congregación del Taller del Maestro. Si es el lugar a donde usted fue al principio y usted dice que recibió a Cristo, se convirtió, hermano, el Evangelio le llegó con poder, le llegó no solamente con palabras,
le llegó en plena convicción de fe y por el poder del Espíritu. Hermanos, si el tiempo ha pasado y dejamos de ser ejemplo, si en algún tiempo, hermanos, en ese primer amor nos gozamos, nos regocijamos, fuimos seguidores, imitadores y después fuimos ejemplo y lo hemos dejado de ser, hermanos, el Señor quiere que volvamos a ser a lo mejor imitadores o a lo mejor ya ejemplos. El escritor a los Hebreos dice, hermano, que muchos de nosotros debemos ser ya maestros y que debemos dejar ya los rudimentos de la fe en Cristo para ser maestros de la palabra, es decir, ser imitables y no imitadores. Hable con Dios, por favor. Mi Señor, te adoramos en esta tarde. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, porque tu palabra nos muestra ejemplos reales, ejemplos verdaderos. Por eso decimos que tu palabra es verdad. Y así como no oculta los errores de muchos, tampoco oculta los aciertos. Señor, así como podemos hablar de la iglesia de la Odisea, que tu palabra en el libro de Apocalipsis nos muestra como una iglesia fría, como una iglesia tibia, y otras iglesias más, Señor, que se creían ricas, como Esmirna, Señor, y eran pobres, desnudas, desventuradas, ciegas. Señor, sin embargo, también nos muestras grandes ejemplos, Señor, en tu verdad, en Filipenses. Y hoy, Señor, en estas semanas hemos visto a los tesalonicenses cómo recibieron, Señor, el mensaje del Evangelio. Señor, no solamente en palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo y con una plena convicción. Señor, y la cosa no paró ahí, sino que entonces ellos, Dios, empezaron a imitar, Señor, a los que les predicaron, pero también te imitaron a ti, Señor, te imitaron a ti. De estos mismos, tu palabra da testimonio que se preocupaban por saber ahí en Berea, en Tesalónica, por saber si las cosas que les enseñaban eran así, acudiendo, Señor, a las Escrituras. Es decir, era gente que verdaderamente estaba comprometida, Señor, contigo y con tu verdad, desechando, Señor, lo que no era tuyo y comprobando y aprobando y probando, Señor, lo que sí venía de ti. Señor, danos ese espíritu, danos ese corazón, Señor, que, Señor, no se conforme con que el predicador o el pastor, Señor, predique, sino que, Señor, en casa, en oración, en meditación diaria, comprobemos, Señor, y participemos del Evangelio de verdad. Señor, lo comamos si es verdadero y desechemos, Señor, lo que no es cierto, lo que no viene de ti. Mi Dios, aquí está tu iglesia porque queremos ser imitadores ahora nosotros de esta congregación de Tesalónica. Señor, queremos, partiendo, Señor, de la imitación, convertirnos de los ídolos. Muestra, Señor, revela en nuestro corazón si hay ídolos que quitar para poderte servir, Señor, porque mientras tengamos otros intereses, otros amores en nuestro corazón, Señor, el servicio a ti, Señor, no importará a ninguno de nosotros. Queremos servirte a ti como el único y verdadero Dios, Señor, y esperarte también. Señor, ¿cómo te vamos a esperar si estamos esperando, Señor, en las cosas de este mundo? Ayúdanos, Señor, que pongamos cada cosa en su lugar, pero tu trono sea exaltado, el lugar de tu trono, Señor, nunca sea desmerecido por nada ni por nadie. Tu trono, Señor, sea siempre exaltado, sea siempre por sobre todo y por sobre todas las cosas, Señor, para que así nuestro corazón te espere, te sirva, Señor, te alabe, te glorifique. Dios mío, gracias, gracias, Señor, es nuestro deseo, es mi oración, Señor, como tu servidor, Señor, en este lugar. Dios, yo te pido, Señor, que te manifiestes en cada uno de nosotros, que ninguno de los que aquí nos congregamos se quede atrás, Señor, en la gracia,
en el entendimiento, en el crecimiento, Señor, espiritual, que todos unidos, Señor, podamos ir hacia adelante. Da, Señor, un corazón dispuesto a todos mis hermanos, Señor, aquí presentes, y que no desistamos, Señor, en ir hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que así sea, Señor, en todos y en cada uno de nosotros, por Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Amén y amén.